Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos amigos, mi nombre es Jeremías Orgini y junto a mi esposa Ariadna servimos al Señor en nuestra iglesia local en la zona sur de Buenos Aires y también como parte del equipo de Palabra de Vida aquí en Argentina, y es un privilegio para mí compartir en esta mañana el tiempo de la hora silenciosa con todos ustedes. Y vamos a leer el pasaje de hoy. Es Juan capítulo 6, desde el verso 15 en adelante, y dice la palabra de Dios: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí la lectura de la palabra de Dios. Y para entender este pasaje debemos analizar un poquito el contexto para poder dimensionar qué es lo que está sucediendo. Después de haber sido testigos de uno de los milagros quizás más impresionantes de Jesús en la tierra, la alimentación de los 5.000, los discípulos suben una barca para cruzar el mar de Galilea y viajar hacia Capernaum. Jesús no estaba con ellos, se había quedado solo en la montaña después de percibir que la multitud quería hacerlo rey a la fuerza y además por motivos incorrectos. Ellos querían hacerlo rey no por lo que él significara espiritualmente para ellos, sino que querían hacerlo rey por lo que él les había dado, querían hacerlo rey porque él había suplido sus necesidades materiales. Una reflexión quizás como un paréntesis es: ¿cuál es la motivación con la cual yo me acerco a Dios cada día de mi vida? Debemos entender como hijos de Dios que el tesoro que Dios supone para nuestras vidas no tiene que ver con los dones que Él da, no tiene que ver con las bendiciones materiales que Él pudiera darnos, sino que tiene que ver con el tesoro que Él es en sí mismo, con el tesoro que es la comunión que podemos tener con Él, con el tesoro que es la intimidad que podemos disfrutar con Él. Él mismo es el tesoro. Sin embargo, las multitudes querían hacerlo rey a la fuerza y por motivos incorrectos. Mientras tanto, los discípulos están ahí, navegando de noche hacia Capernaum, y dice el relato bíblico que una tormenta violenta los alcanzó. El viento era fuerte, las olas golpeaban con furia la barca y ellos estaban remando con todas sus fuerzas, pero apenas podían avanzar. Y este relato es mucho más que la descripción de una tormenta física, que lo es, pero puede ser tranquilamente una metáfora acerca de los desafíos, las luchas y los temores que nosotros enfrentamos en nuestra cotidianeidad. El miedo es una emoción poderosa, el miedo tiene la capacidad de paralizarnos, de hacernos sentir que todo está fuera de control. Y nosotros vemos en este pasaje que los discípulos experimentaron no solo el temor de la tormenta, sino también el miedo a lo desconocido. Cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas y acercándose a ellos, en lugar de sentirse aliviados, se llenaron de pánico. Dice el relato que pensaban que era un fantasma. A menudo cuando estamos en medio de nuestras tormentas personales, también podemos no reconocer a Jesús, aunque Él esté cerca de nosotros. El miedo distorsiona nuestra percepción de la realidad y nos hace dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero vemos en el pasaje que Jesús, en su compasión y en su gran amor, no dejó a los discípulos en su temor. Y dice el verso 20 que Él se les acerca, les habla y les dice: yo soy, no temáis. Y vemos que Jesús, en toda circunstancia, por adversa que sea, es la presencia que calma el temor. Hay algo que Jesús nunca prometió a sus discípulos y que no es una promesa de Dios para nosotros tampoco. Y es el hecho de que en la vida no va a haber tormenta. Nadie nos ha prometido eso. Dios no le prometió a sus discípulos que nunca enfrentarían dificultades, como tampoco lo ha hecho con nosotros. Sin embargo, lo que sí les prometió es que su presencia sería suficiente. Y se acerca diciéndoles: yo soy, no teman. Esas palabras fueron suficientes para calmar el temor en el corazón de los discípulos.
Y dice el relato bíblico que tan pronto como Jesús subió a la barca, el viento cesó y pudieron llegar sanos y salvos a su destino. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, dijo algo muy profundo sobre el temor y la fe. Él dijo así: el temor, aunque es natural para nosotros, no debe ser nuestro maestro. Las circunstancias pueden ser oscuras y las olas pueden ser altas, pero nuestro Salvador camina sobre las aguas y su simple presencia puede disipar todo temor. El temor puede y de hecho está presente en nuestras vidas, pero no debemos dejar que ese temor nos domine. La fe no es la ausencia de temor, sino es confiar en Dios en medio de él. Jesús nunca prometió que no experimentarían momentos de incertidumbre, como Dios no lo ha hecho con nosotros, pero sí podemos tener una certeza, y es que aún en nuestra mayor incertidumbre, aún en nuestra mayor falta de certeza, aún en los momentos más complicados que podamos atravesar, Él va a estar con nosotros. Hay varias verdades claves que este pasaje nos deja como aplicación práctica para nuestras vidas. La primera de ellas, y quizás la más sencilla, es que las tormentas en la vida cristiana son inevitables. Todos enfrentamos momentos de dificultad, de prueba y de angustia, y la vida cristiana no es un escape de los problemas, pero sí es un caminar con la certeza de que no estamos solos. Las tormentas son inevitables. Al mismo tiempo, la segunda verdad que este pasaje nos deja es que Jesús está cerca, aun cuando nosotros no lo vemos. Los discípulos no reconocieron a Jesús al principio, pero Él estaba ahí. A veces nuestras emociones o circunstancias nublan de alguna manera nuestra visión espiritual y por ende afectan la manera en la que vemos las cosas. Aún en ese momento, Jesús sigue estando presente. Él está cerca, aun cuando nosotros no lo vemos. Otra verdad que este pasaje nos deja es que su presencia es suficiente. Cuando Jesús les dice a los discípulos, yo soy, no teman, Él está afirmando su divinidad, su poder, su soberanía, el control sobre absolutamente todas las variables de la naturaleza. Y ese mismo Dios que calmó las aguas con una sola palabra es el que sostiene nuestras vidas con su amor. Y ese mismo poder que operó esa noche en el mar de Galilea opera a nuestro favor hoy. Su presencia es suficiente. Aprendemos que las tormentas son inevitables, que Él está cerca aun cuando nosotros no lo vemos, pero que su presencia es suficiente. Y por último, que el temor no es el final. Spurgeon también dijo, he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca de los siglos. El temor puede ser la chispa a veces que nos lleve a buscar más profundamente a Dios, a aferrarnos más fuertemente a su palabra y a su promesa de que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Entonces, querido joven, ¿estás enfrentando alguna tormenta en este momento? ¿Te sientes abrumado quizás por las olas de la vida, por problemas que parecieran ser más grandes que vos mismo, por problemas que parecieran ser más grandes de lo que podés manejar? Bueno, escucha en esta mañana las palabras de Jesús diciéndote, yo soy, no temas, yo estoy cerca. Su presencia es más poderosa que cualquier tormenta que podamos enfrentar. Y cuando Él está en nuestra barca, podemos tener la certeza de que vamos a llegar al otro lado, incluso cuando los vientos soplen con fuerza. Que hoy podamos encontrar la paz en la presencia de Dios en nuestras vidas, por medio del Santo Espíritu que Él ha puesto en nosotros, y entender que aquel que caminó sobre las aguas se acerca hoy a calmar nuestras tormentas también. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.